La actualidad económica en la Argentina, por supuesto, es materia de preocupación constante, sobre todo en estos tiempos que estamos atravesando de elecciones, de pandemia o de pospandemia, como se lo está citando ahora. Nos vamos a hablar con un especialista, con un economista que es Salvador Di Stéfano, y con él vamos a charlar de todos estos temas. Buen día, Salvador, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, queriendo conocer un poquito qué nos está pasando a los argentinos, cómo está viendo la economía hoy. La economía argentina, digamos, está viviendo una situación difícil porque tenemos un presupuesto deficitario, producto del enorme gasto social que lleva adelante el país. Digamos, el gasto público total está en 81.000 millones de dólares y el gasto social está en 66.000. Ese gasto, ese déficit que tenemos anualmente no tiene por el momento un financiamiento genuino, y lo que estamos usando para financiarlo es la emisión monetaria, lo cual eso me genera dos externalidades. Una externalidad negativa, que es la inflación, y una externalidad negativa, que es la devaluación. Mientras yo no consiga un financiamiento genuino, voy a estar con esos dos escenarios. Ahora, ese financiamiento genuino es difícil que venga. ¿Por dónde podría venir? ¿Inversión? Bueno, vos lo que necesitas, en primer lugar, la Argentina es como una empresa agropecuaria que tuvo un año de seca. Vos primero tenés que ir al banco, y ¿qué le tenés que decir al banco? Mira, tuve un año de seca y debo ponerle $1.000.000. Necesito $1.000.000 para arreglar todos estos problemas. Y el banco, ¿qué te va a decir? ¿Cómo me lo pensás pagar? Acá tenés el plan de trabajo, y en los próximos 3 años, digamos, si el Tata Dios me acompaña, el clima me acompaña, yo te juro que no voy a ir a comer afuera, te juro que no voy a cambiar la camioneta, te juro que voy a ponerle todo el empeño para devolverte el $1.000.000 que me prestás. Eso lo hacemos habitualmente en el sector privado. Lo haces vos, lo hago yo, cuando compramos un electrodoméstico, cuando compramos el auto, cuando necesitamos el crédito para sanear algún problema de corto plazo que tenés en tu vida familiar, sentimental y afectiva, digamos, completo, hasta cuando te vas de vacaciones. Y eso es lo que tiene que hacer la Argentina. Ahora, si Argentina, el gobierno no genera confianza, no va a conseguir la plata, y el escenario va a ser este que yo te planteo. Entonces, yo estoy para plantearte a vos los escenarios. Yo tengo un acuerdo con el Papa, con el cual, digamos, él no habla de economía, yo no hago milagros. Entonces, digamos, milagros no podemos hacer. Entonces, digamos, el productor, cuando me pregunta qué escenario tengo por delante, mira, si no estamos con un gobierno que haga un plan de desarrollo y consiga dinero prestado del exterior para poder, digamos, sortear este problema de corto plazo, vamos a un escenario de inflación I más D, inflación más devaluación. Con un tipo de cambio que parece no encontrar el gobierno o esperar que pasen las elecciones para ver qué puede hacer con él, ¿no? Bueno, el tipo de cambio, ahí metiste el dedo en el ventilador, porque justamente estás hablando con la única persona que hoy está diciendo que el tipo de cambio es bajo, porque la mayoría de los economistas dicen que el tipo de cambio oficial es alto, porque lo miden contra un índice de tipo de cambio real multilateral de largo plazo. Mi impresión es que este tipo de cambio no es comparable con ningún tipo de cambio del pasado. ¿Por qué? Porque en la actualidad la Argentina tiene mayor presión tributaria que en el pasado, y tiene costos de logística más altos que en el pasado. Y porque hoy Argentina, al estar cerrada al mundo, digamos, tiene costos de transacción mucho más altos que en el pasado, con lo cual el tipo de cambio de hoy no es comparable con ningún tipo de cambio que tuviste antes. Y hoy, para, digamos, tener un tipo de cambio razonable, tendría que tener un tipo de cambio oficial en 150 pesos, y hoy apenas llega a 100. ¿Y eso el gobierno va a tratar de encontrarle alguna solución o no puede? El gobierno, digamos, tiene ideologías y tiene políticas. La política del gobierno es atrasar el tipo de cambio para que no se le dispare la inflación. Lo que pasa es que el gobierno no se da cuenta que está en un escenario de manda corta. Cuando, digamos, atrasa el tipo de cambio para que no se le dispare la inflación, se tapa el pecho y se destapa los pies, porque, digamos, ese tipo de cambio bajo le genera un problema de restricción de sector externo, no le entran dólares y le potencia el problema de la brecha. En la medida que siga actuando de esta forma, vos vas a tener una brecha que va a superar el 100% entre, digamos, el dólar oficial y el dólar blue, ¿no es cierto? O los dólares alternativos, como le llamamos ahora. Ahora, al gobierno le quedan 2 años a este gobierno le quedan 2 años de mandato, con lo cual
pasadas las elecciones con dos escenarios, uno positivo que le permite recuperar los votos que perdió y no perder de la forma que lo hizo en las PASO, y un escenario post elecciones que va a tener que enfrentar 2 años de mandato. No es que ya puede delegar en un gobierno que venga y que se arregle el que tome el mando. Bueno, lo primero, vamos primero a lo primero. No pensé, digamos, en el largo plazo. Termina la elección del 14 de noviembre y el gobierno tiene que decidir si acuerda con el Fondo Monetario Internacional o defaultea con el Fondo Monetario Internacional. Si va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional va a mandar técnicos que van a insistir en un programa económico para que Argentina pueda repagar 44.000 millones de dólares. Bajo el paraguas de este plan económico, Argentina no puede repagar esa plata, así la refinancié a 45 años. ¿Ok? Entonces, el gran debate se va a dar ahí, si Argentina va a acordar o no con el Fondo Monetario Internacional. Si Argentina insiste con las políticas actuales, yo ya te digo que no hay acuerdo. Si Argentina quiere acordar con el fondo, evidentemente va a haber un cambio de plan económico. Es un problema que va más allá de la política, va acerca de si acordamos o no acordamos, si hacemos un plan para repagar deuda o seguimos por este sendero, en donde está claro que cuando asumió Alberto Fernández, en la reserva tenía apenas 40.000 millones de dólares, y cuando termine este año la reserva apenas va a tener 40.000 millones de dólares, o sea que este plan no es un plan que genere llegada de dólares al país. La última, Salvador, ¿qué le aconseja o qué le sugiere al productor en este escenario? Todos saben que está el cuarteto de Salva. El cuarteto de Salva significa vender la soja y el maíz, porque digamos, si pasa de ejercicio con stock de soja y maíz, tiene que pagar impuestos a las ganancias. Y eso va a ser muy gravoso para el hombre de campo. Así que nosotros, hace de abril que le estamos diciendo que cuando levante la cosecha, venda y transfiera esos pesos a cabeza individual, o sea, que distribuya, digamos, ese dinero entre los accionistas de la empresa y compre dólares. ¿Por qué comprar dólares en cabeza de los accionistas de la empresa? Porque si compra dólares dentro de la empresa, si la empresa es una SRL, una sociedad anónima, paga ganancias. Si los distribuye en cabeza de persona humana o física, como a usted le guste llamar, no paga impuesto a las ganancias. En segundo lugar, le estamos recomendando que saque la mayor cantidad de crédito posible, porque los créditos están a tasas muy atractivas. Y en tercer lugar, que compre insumos y que tecnifique el campo. Cuidado con los insumos. Va a faltar insumo en el 2022. Los precios van a seguir subiendo porque tenemos un problema de corte de cadena de suministro en China con un elevado costo de flete. Los fletes creemos que van a seguir subiendo y esto puede afectar a todo el sector de la producción. Así que hoy la prioridad es comprar insumos, tener insumos, y si se tiene que hacer un galponcito para guardar insumos, hágalo, porque no se va a arrepentir, acuérdese lo que yo le digo. Y ya me queda la del estribo. En estos días el gobierno también está restringiendo importaciones, ¿no? Con lo cual todo el tema de fitosanitarios, agroquímicos, también se va a complicar la importación. En producto terminado, vos vas a tener restricción de importaciones. En lo que es el insumo, es cláusula automática, o sea que los insumos que después acá se utilizan para hacer un producto terminado, no hay ningún tipo de restricción. El problema que tenemos hoy, por eso te quiero aclarar la situación, es que no está llegando ese insumo, ¿me explico? El problema que tenemos hoy es, digamos, que a ver, glifo hay problema, atracina hay problema, vamos a tener problemas con insumos básicos porque está cortada la cadena de suministro. O sea, a ver, China está teniendo un problema económico muy grave, son 1.400 millones de personas, no puede vacunar a las 1.400 millones de personas, digamos, abren y cierran localidades, con lo cual se corta, digamos, la cadena de suministro, no hay contenedores, no hay la cantidad de barcos necesarios porque se retiraron muchos barcos del comercio marítimo fluvial, digamos, por el tema de la pandemia. Entonces hay un montón de problemas, más allá de lo que tenemos nosotros, que van a incidir en el negocio. Lo que pasa es que te voy a dejar un concepto.
En primer lugar, el hombre de campo está muy acostumbrado a hablar de trigo, maíz, soja en un contexto de un mercado extremadamente transparente. O sea, vos no te das cuenta, pero tenés precio a la noche, tenés precio a la mañana, tenés precio a la tarde, vendés cuando querés, ponés la mercadería arriba de la mesa, sale, no la querés poner, no sale. O sea, no tenés, es totalmente libre, transparente, espectacular. El mercado del insumo no es así. Vos no tenés precio a la noche, a la tarde, en el día. Vos vas a tener precio cuando llega al puerto. Y acá no sabemos cuándo llega al puerto. Entonces, si yo tengo un insumo y no sé cuándo voy a poder reponer, es un mercado que no es transparente como el otro, en donde día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tenés precio y tenés cotización. ¿Me explico? Entonces, hay que verlo de esta forma. El mercado del insumo no tiene la agilidad, la transparencia, no quiero decir que digamos, hay algo malo, digo que no tenés, digamos, lo limpio que el otro mercado. El hombre de campo dice, no, el insumo tiene que ser igual que el otro, y ahí está la confusión. Entonces, yo por las dudas el insumo, dámelo, me lo pongo en el galpón. Agradecido, un excelente fin de semana. Gracias a vos, chao, chao. Salvador Di Stefano, economista, claro, como siempre le digo, claro, claro, claro.